Bueno, vamos a reformularlo. En primer lugar, la filosofía política surge, ¿sí?, con la Ilustración, o al menos lo que consideramos filosofía política surge con la Ilustración, es decir, que los autores que vemos en esta unidad, al menos los primeros tres, aunque con Hobbes hay una salvedad, que ahora la explico en minutos cuando termine de hacer la presentación, la explico, si cuando pase a hablar de Hobbes la voy a explicar esa salvedad que hay. En líneas generales decimos que pertenecen a la Ilustración, estos tres autores, ¿sí? La Ilustración se va a caracterizar, recuerden, por plantear la separación, ¿sí?, de la monarquía o del Estado sería, o sea, entendiendo que el Estado es la monarquía en ese momento, de la Iglesia. Y planteando, ¿sí?, la necesidad de que todos los hombres nos podamos gobernar por nuestra razón a través de una democracia. En líneas generales, esa es la idea de la Ilustración. Para plantear esto, la Ilustración echa por tierra o refuta o bien, no sé, tiene una visión contraria, como ustedes prefieren llamarlo, a la que tenía Aristóteles. Aristóteles partía de la idea, hay dos tesis de Aristóteles, que la Ilustración, a las que la Ilustración se opone, o al menos a los que los autores contractualistas, que son los primeros tres que vemos, se oponen, ¿sí? Una de esas ideas es la desigualdad natural en Aristóteles. Recuerden que para Aristóteles, uno, de acuerdo a su situación de nacimiento, nacía para ser esclavo o ser amo o ser ama de casa. ¿Sí? De acuerdo a mi condición de nacimiento, ya tengo una función, un rol social. Hay una desigualdad que es natural. ¿Sí? Para Aristóteles no tiene nada que ver con un devenir histórico, sino que es la naturaleza misma la que ha marcado esas diferencias entre los hombres, y los hombres lo único que hacemos socialmente es respetar esas diferencias. ¿Sí? Esa es la visión de Aristóteles. Bueno, eso la Ilustración se niega. ¿Por qué se va a negar? Porque si lo siguen afirmando, implicaría seguir sosteniendo una monarquía. Por eso digo que Hobbes, hay que hacer salvedades con Hobbes. ¿Sí? Pero las voy a hacer ahora cuando llegue el momento, que no falta mucho. Si no, o sea, si yo acepto la desigualdad natural, sigo sosteniendo la monarquía. ¿Sí? O sea, puedo seguir perfectamente sosteniendo la monarquía. ¿Por qué? Y porque algunos nacieron para gobernar y otros nacieron para ser gobernados. ¿Sí? O sea, entonces la Ilustración está contrariando esa idea. ¿Por qué? Porque lo que plantea es una democracia, es decir, que todos los hombres son capaces de gobernar un Estado. O sea, todos los seres, todos los seres humanos son capaces de gobernar un Estado. Hasta acá estamos. Bien, la segunda tesis de Aristóteles, que van a contradecir, digamos, los contractualistas, era la tesis que Aristóteles sostenía, que el hombre es un zoon politikon, ¿sí?, un ser viviente que habita la polis. Que para Aristóteles, repito lo que dije hace segundos, Tarzán, Mowgli, no sé cómo se pronuncia, el muchacho del libro de la selva, ¿sí?, el personaje del libro de la selva, no serían hombres, por no vivir en contacto con los otros hombres. Sí, sí o sí, para ser hombre, yo tengo que estar en una polis o al menos en una sociedad humana, ¿sí? Al menos en algún tipo de sociedad humana. De hecho, para Aristóteles es impensable que un individuo nazca fuera de una sociedad humana. O sea, si nace fuera de una sociedad humana, producto, no sé, del azar, no va a sobrevivir para Aristóteles. O sea, desde la perspectiva de Aristóteles. Entonces, el hombre solamente se constituye como hombre en una sociedad humana. O sea, Tarzán y Mowgli están más cerca de ser monos que de ser hombres para Aristóteles. Y la sociedad humana, sea familia, sea aldea, sea polis, no importa, es natural al hombre. Por ende, el vivir bajo leyes o vivir bajo algún tipo de autoridad también es algo natural del hombre. ¿Sí? Porque aun cuando nacemos en la familia está la autoridad paterna.
¿Sí? O sea, yo estoy respondiendo de la perspectiva de Aristóteles. No está la autoridad paterna, la autoridad del padre, o en su defecto del patriarca más anciano. ¿Sí? Entonces el patriarca más anciano es el que da las normas a la familia y el resto las acata. ¿Sí? Así que es natural del hombre vivir en una sociedad reglamentada para Aristóteles. ¿Sí? Aún sea una sociedad cuyo principio de autoridad sea nada más que el patriarcal, que racionalmente es insuficiente, pero naturalmente es válido. ¿Sí? Racionalmente para Aristóteles es insuficiente el principio patriarcal, por eso para él la mejor sociedad es la polis, sí, porque en la polis todos los hombres libres, digamos, se gobiernan a sí mismos y gobiernan a los demás, a los que no son libres y a los que no son ciudadanos, pero, o sea, y por eso solamente en la polis el hombre llega realmente a alcanzar la felicidad y a realizarse como hombre, pero sin embargo, si no vivo en una polis, pero vivo en una familia que esté aislada, vamos a decirlo así, o en una aldea que tampoco es una polis, bueno, tal vez no la llegue a realizar completamente como hombre, pero la autoridad patriarcal o la autoridad de los ancianos sigue siendo una autoridad válida naturalmente. Esta es la idea de Aristóteles. Bueno, esta idea también, a esta idea también se le van a oponer los contractualistas. Los contractualistas van a decir, no solo que la desigualdad, como dije antes, no es natural, sino que es social, sino que el hombre no nace por naturaleza en una polis, que el hombre no es por naturaleza un zoón politicón, que el hombre perfectamente podría vivir en estado de naturaleza. ¿Sí? Un hombre perfectamente puede ser Tarzán o puede ser Mowgli. Y yo lo que les decía, justo como me avisaron que no estaba grabando, era que Tarzán o Mowgli representan bien el mito del buen salvaje que vamos a ver en Rousseau la clase que viene, o sea, que vamos a ver el viernes. ¿Sí? Sobre todo el mito de Rousseau. Pero también podemos de alguna manera ver identificado, más allá de las lejanías, a Locke y a Hobbes dentro de ese mito, ¿sí? De esa idea de que el hombre puede sobrevivir solo en el estado de naturaleza. ¿Sí? O sea, que no requiere, ¿sí?, de la participación o de la cooperación de otros hombres o del trabajo en conjunto con otros hombres, ¿sí?, o de los vínculos, ¿sí?, con otros hombres. Puede perfectamente sobrevivir en estado de naturaleza. ¿Sí? Esa es la idea de los contractualistas. Bien, ahí no queda la idea de los contractualistas. Los contractualistas entienden que la sociedad civil, la sociedad en la que vivimos, ¿por qué la sociedad en la que vivimos la denominan sociedad civil? Porque es una sociedad reglamentada, es una sociedad regida por leyes, es decir, tenemos leyes nosotros no podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Tenemos que hacer lo que nos permiten las leyes. Si hacemos lo que queremos, más allá de lo que está en las leyes, somos unos infractores de la ley, ¿sí? Después no, depende qué infracción de la ley, seremos delincuentes o solamente unos infractores, ¿sí? Una persona que se pasa un semáforo en rojo es un infractor de la ley, pero no un delincuente, ¿sí? Pero de todas maneras es un infractor de la ley, o sea, el delincuente es un grado bien arriba, vamos a decirlo así, un grado bastante alto de infracción de la ley. Todos podemos ser infractores de la ley, ¿sí? Si mi municipio dice que, no sé, que tengo que sacar la basura a las 8 de la noche, o de 8 a 9 de la noche, supónganse, y yo la saco a las 5 de la tarde, soy una infractora de la ley, pero no me ponen en el rol de delincuente. Pero igual estoy faltando a la ley. ¿Se entiende esta idea? Es decir, que no podemos hacer lo que queremos, o al menos si hacemos lo que queremos, vamos a romper alguna ley. Y en el peor de los casos vamos a ser delincuentes. ¿Sí? Que bueno, ya eso ya es grave. Bien, nosotros vivimos en una sociedad civil. Para los contractualistas, esta sociedad civil es producto de un pacto. Es decir, no es que nacimos en la familia en algún momento se volvió aldea, y las aldeas en algún momento se vuelven polis. No. Nacimos, en algún momento el hombre vivió solo,
y en algún momento decidió salir de ese estado de soledad, o estado de naturaleza, y formó una sociedad civil. La única forma en que pudo formar esa sociedad civil es a través de un pacto. ¿Sí? Es a través de un pacto. ¿Qué pasa con ese pacto? Este pacto, para los contractualistas, no necesariamente es un pacto que existió fehacientemente. No es que tiene una fecha, es decir, el pacto existió en el año 5000 a.C., o en el 10.000 a.C., o en el 20.000 antes. No, no hay una fecha del pacto. No tiene fecha el pacto, sino que es una instancia teórica, hipotética, para comprender por qué vivimos en una sociedad civil. Es decir, que, traducido en criollo, perfectamente ese pacto pudo no haber existido. Sin embargo, necesitamos pensar en ese pacto para poder explicar la existencia de una sociedad civil. O sea, para poder explicar la existencia de una sociedad civil sin caer en la explicación de Aristóteles de que el hombre es un sabón político. Es decir, si queremos negar esa explicación que da Aristóteles, tenemos que entonces recurrir a otra idea para explicar la sociedad civil, y es la idea de que en algún momento los hombres, allá lejos de antaño, no nosotros, sino nuestros antepasados, voluntariamente hicieron un pacto. Y de ese pacto fue producto de la sociedad civil, y bueno, nosotros ya directamente nacimos en la sociedad civil. ¿Hasta acá hay inconvenientes? La sociedad civil es de lo que se habla eso no sé cómo formular la pregunta, por eso. O sea, la sociedad civil son las personas que hacen el pacto directamente, pero que también incluye a, ¿cómo sería? ¿Tiene que ver con algo de eso del soberano y súbdito o me estoy confundiendo directamente? No, estás confundiendo. Yo ahora estoy hablando generalidades, lo que es común a los tres autores, inclusive a Rousseau, que todavía no lo vieron. Yo ahora estoy hablando generalidades. Después vamos a ver las particularidades que tiene, o sea, el pacto tiene sus particularidades en Hobbes, sus particularidades en Locke y sus particularidades en Rousseau. De hecho, en Rousseau hay dos instancias de pacto. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vemos en la clase que viene, directamente lo de Rousseau. Simplemente estoy avisando que hay particularidades en cada pacto. Bueno. Yo ahora estoy hablando la lógica que tiene el contractualismo. Es decir, que para vivir en una sociedad civil requerimos de un pacto. ¿Hasta acá estamos? Sí, bro. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaba mientras vivíamos en el estado de naturaleza? O mientras nuestros antepasados, ¿no es cierto?, vivían en el estado de naturaleza. Bien, en primer lugar, todos nuestros antepasados eran iguales, libres e iguales. A ver, los antepasados del rey Felipe, creo que es el rey de España, los antepasados del rey Felipe, Felipe VI, creo que es el rey de España, bueno, ya hasta ahí llegan más o menos mis conocimientos de la monarquía, o de la reina de Inglaterra, o del rey que se les ocurra. Y nuestros antepasados, bueno, vivían exactamente en el mismo grado de igualdad y libertad. Los que vivían antes del pacto, ¿no? Estaban en el mismo grado de igualdad y libertad. Es decir, que cada uno podía hacer, les decía, lo que quería, o mejor dicho, lo que podía. ¿Sí? Lo que le diera sus habilidades y lo que le diera sus capacidades físicas. No todos tenemos la misma destreza. ¿Sí? Si a mí se me ocurre trepar un árbol, no voy a poder. ¿Sí? Pero otro por ahí puede trepar un árbol. Entonces, perfectamente puede trepar un árbol, ¿no? O sea, depende de mi destreza física y lo que se me ocurra. ¿Sí? No, pero no tengo una ley, no hay un otro. Si ese concepto, vieron que ahora, bueno, ya está cuestionado, pero ese concepto que tenía el derecho antes, bueno, no sé si lo sigue presente todavía en derecho, pero está cuestionado, que dice mi libertad llega hasta la libertad donde comienza la libertad del otro, ¿no? O sea, donde el otro te pone el límite a tu libertad, ¿no? Esa concepción del derecho que, bueno, al menos antes en la educación cívica siempre se veía esa definición, ¿no? Mi libertad llega, o sea, hasta donde
llegue o hasta donde aparece la libertad del otro. No me acuerdo bien el verbo que se utilizaba, pero bueno, es básicamente que el otro es el límite de mi libertad. Acá no, porque no hay otros. ¿Sí? Vivo solo, aislado. ¿Sí? No hay otros, no hay normas. Puedo hacer lo que quiero, o lo que pueda, ¿sí? Todo lo que quiera. ¿Sí? No tengo normas. Entonces tengo una libertad absoluta. Lo que yo estaba diciendo más o menos en el momento en que me avisaron que no estaba grabando, es que cuando hacemos el pacto, resignamos en función de algunos beneficios, que después vamos a ver qué beneficios son de acuerdo a cada autor, porque cada autor nos plantea imágenes distintas, ¿sí? Del estado de naturaleza y beneficios distintos del estado de la sociedad civil, ¿sí? Cada autor nos presenta un mapa distinto. Lo que sí en todos es común es que resignamos en esa libertad absoluta a cambio de una libertad civil. ¿Sí? El concepto de libertad civil es fundamental que lo entiendan, que no se lo confundan, que no se les mezcle con otro concepto, porque el concepto de libertad civil es el concepto de que yo soy libre, pero hasta donde me dejan las leyes. ¿Sí? Soy libre dentro de lo que me permiten las leyes. ¿Sí? O sea, supónganse, yo puedo tener la libertad de tocar el tambor, perfecto, ¿no? O sea, las leyes no me impiden que yo toque el tambor. Pero sí las leyes me impiden, al menos las leyes municipales, o creo que son municipales, o no sé si eran provinciales, pero me parece que son municipales, me impiden que toque el tambor a las 2 de la mañana si el sonido de mi tambor llega, digamos, a las otras casas. ¿Sí? A menos que sea un sábado, el sábado podría tocar el tambor hasta las 4 de la mañana. De acuerdo a las leyes, no sé si provinciales o municipales. ¿Sí? O sea, bueno, ahí tengo más permitido hacer más bochinche más tiempo, ¿no? Pero yo no puedo tocar hoy, supónganse martes o madrugada del miércoles, ponerme a tocar el tambor a las 2 de la mañana, por más que quiera. A menos que viva en una casa completamente alejada de otras casas donde el sonido de mi tambor nadie lo escucha, entonces bueno, toco el tambor, total no juego a nadie. Si llega, o sea, si vivo en un lugar donde ese sonido llega, bueno, estoy faltando a las leyes. ¿Sí? No puedo hacer lo que quiero. ¿Sí? Doy ese ejemplo sonso, porque si doy otro tipo de ejemplo ya es un ejemplo de tipo delictivo, que también es lo mismo, es igual de válido, pero a lo que quiero ir que cualquier tipo de infracción, ¿sí? En una sociedad civil, yo estoy faltando a las leyes. ¿Sí? O sea, estoy limitado inclusive en cuestiones donde no estoy matando a otro, no necesito matar al otro o robarle al otro, sino que, bueno, estoy limitado en otras cuestiones también, ¿sí? Donde, de acuerdo a mi sociedad, se considera que no lo puedo hacer, por algún motivo. Sí, por ejemplo, no puedo salir desnudo a la calle. Sí, vos decís, bueno, pero no estoy matando a nadie, estoy desnudo yo, bueno, en todo caso tengo frío yo, no importa. Mi sociedad civil considera, digamos, que eso, digamos, transgrede las normas de buenas costumbres, de decencia, ¿sí? De mi sociedad, que puede tener que ver con la corrupción, que puede tener con la perversión, ¿sí? Hacia otras personas, y entonces está prohibido que salga desnudo a la calle. ¿Se entiende? Pero yo no mato a nadie saliendo desnudo a la calle, salí yo desnudo a la calle, ¿cuál es? No, pero estoy yendo en contra de las normas que mi sociedad civil dicen que son de decencia. Por ahí en otra sociedad puedo salir desnudo a la calle. Por ejemplo, en Alemania hay determinados parques donde se puede practicar nudismo. ¿Sí? En Alemania hay parques donde se puede practicar nudismo. O sea, donde vos podés ir a tomar sol desnudo o hacer deporte desnudo. O sea, entonces, lo sé por gente que conocía que vivió en Alemania un tiempo, que en esos parques coexiste una cosa muy, entre comillas, muy interesante desde nuestra óptica latinoamericana, que por ahí mientras dos están tomando, un par están tomando sol desnudo o haciendo algún deporte desnudo, otros están corriendo vestidos, se conocen, se saludan y se ponen a hablar como si nada, ¿sí? Porque es otra mentalidad, es otra sociedad civil. Pero ojo, el tipo puede hacer nudismo ahí dentro del parque, no puede andar por la calle caminando desnudo. ¿Se entiende la idea? Entonces, el tema es, ¿qué me permite mi sociedad civil? No puedo hacer lo que quiero. Ya tengo una libertad restringida por las leyes. Por eso es una libertad civil. ¿Se entiende esta idea, gente?
Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. El otro punto, aparte del tema de la libertad, ¿sí?, que está restringida por las, o sea, tenemos que cuando salimos del pacto, cuando salimos del pacto, no, cuando salimos del estado de naturaleza, hemos resignado nuestra libertad absoluta a cambio de una libertad civil. ¿Sí? Eso implica vivir conforme a las leyes. Y no solo eso, sino que también en algunos casos, especialmente en el caso de Job, también hemos resignado un mosquito dándome vuelta por adelante. Ay, lo maté, por suerte. En algunos casos hemos resignado, ¿sí?, nuestra igualdad natural a cambio, o en algunos casos no, en todos, hemos resignado nuestra igualdad natural. ¿Qué pasa? En algunos casos, como en Hobbes, no hay una igualdad civil, o habría una igualdad civil entre comillas que la tenemos que ver. Y en el caso de Locke y de Rousseau, resignamos esa igualdad natural por una igualdad civil que también es una igualdad de acuerdo a las leyes. Esta igualdad de la que hablan los contractualistas no tiene nada que ver con lo que hoy en día se plantea, como supónganse, queremos igualdad de oportunidades, queremos igualdad de conocimientos. No, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? En la igualdad civil a la que se refieren Locke y Rousseau es una igualdad jurídica, es tener una igualdad frente a la ley. ¿Sí? Igual en cada autor tiene sus matices esta igualdad, que ahora la vamos a ver. Pero el hecho es que perdemos esa libertad absoluta y esa igualdad absoluta que teníamos en el estado de naturaleza, supuestamente en favor de una mejora. ¿Sí? O al menos en principio en favor de una mejora. Vamos a ver que Rousseau tiene dos momentos, por eso tiene doble pacto. En Rousseau vamos a ver que en primero dice que no hay una mejora y que después sí puede haber una mejora. Pero bueno, eso lo dejamos para el viernes cuando veamos Rousseau. Hasta acá, ¿sí? ¿Se entiende qué es el contractualismo? ¿O en qué consiste el contractualismo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a Hobbes. ¿Qué pasa con Hobbes? Bueno, en Hobbes pasa lo siguiente. Hobbes pertenece en realidad a finales, es decir, es una persona, no me acuerdo, o sea, yo soy muy mala para recordar en qué año nacen los autores y en qué año mueren. Pero él vivió 90, 93 años, una cosa así, y vivió prácticamente la mitad entre los dos siglos. ¿Sí? Pasó los dos siglos. Sí, pasó del siglo XVII al siglo XVIII. Y vivió prácticamente la mitad del siglo XVII y la otra mitad en el siglo XVIII. Entonces es en realidad un autor que en muchas ideas es renacentista, pero en otras es un ilustrado. Y esa transición en Hobbes es visible. En primer lugar, porque Hobbes va a fundamentar la monarquía absoluta. O sea, él va a plantear un contractualismo, sí, que los hombres viven en un estado de naturaleza, que después a través de un pacto formamos una sociedad civil, pero esa sociedad civil que se forma con Hobbes es una monarquía absoluta. Es decir, ahí uno puede decir, bueno, pero acá hay una contradicción con la Ilustración, porque la Ilustración quiere democracia, no quiere monarquía. Perfecto, es verdad, hay una contradicción, porque ahí hay un resabio de Hobbes de su renacimiento, ¿sí? de su visión política renacentista del mundo, ¿sí? De una visión anterior a la modernidad. Pero al mismo tiempo eso se conjuga con la visión moderna de que él plantea un contractualismo, es decir, que plantea que en el estado de naturaleza todos los hombres son iguales, es decir, que ahí refuta o rechaza la tesis de Aristóteles, ¿sí? De que los hombres por naturaleza son desiguales. Él dice, no, son iguales por naturaleza. Y también rechaza la idea de Aristóteles de que los hombres
sí o sí, digamos, por naturaleza formamos una sociedad. Él dice, no, la sociedad se forma a través de un pacto. Y es el pacto, es decir, va a tratar de darle, es decir, ¿dónde está la ilustración presente en Hobbes, aunque él no plantea una democracia? En que intenta darle a la monarquía un fundamento racional. Sí, o sea, intenta no darle, o sea, las monarquías de ese momento, o las monarquías, tenían un fundamento religioso, ¿sí? Eran monarcas, el fulano de tal es monarca porque Dios quiere que sea monarca, ¿sí? Ese era el fundamento que sostenían hasta ese momento las monarquías, ¿sí? ¿Qué dice Hobbes? No, no es porque Dios quiere, no es un fundamento religioso, sino que los hombres hicimos un pacto y quisimos que ese fulano sea nuestro rey, ¿sí? O sea, le da un fundamento racional. Entonces hay una combinación en Hobbes de elementos renacentistas y de elementos de la ilustración. ¿Se ve esto, gente? Sí, profe. Bien. Pantallazo rápido. Hay que tener en cuenta que Hobbes, cuando plantea lo que plantea, lo hace en un momento donde, digamos, hay muchas guerras civiles en Inglaterra o en el Reino Unido, donde se está conformando, en realidad se está conformando, todavía el Reino Unido no es Reino Unido, se está conformando lo que es el Reino Unido, o sea que es la unión de, ya estaba la unión, digamos, de Inglaterra y Gales, pero no la unión con Escocia e Irlanda. Se está conformando esa unión obviamente no fue para nada pacífica, tuvo que ver con la muerte de los otros reyes o específicamente de las otras reinas, y donde estuvo la religión de por medio. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya en ese momento, Inglaterra y Gales, que estaban unidas, ya en ese momento eran protestantes, mientras que Escocia e Irlanda eran católicas. Entonces hay religión de por medio, donde la Iglesia Católica, un segundito, ya vuelvo. Donde la Iglesia Católica, ¿sí? Digamos, apoyaba a Irlanda y a Escocia, y bueno, Inglaterra tenía sus propios recursos. Bueno, finalmente ganó Inglaterra y quedó el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, lo que Hobbes quería decir, digamos, aparte, entre otras cosas, una de las intenciones de Hobbes es que los súbditos tienen que obedecer al rey, aún en, digamos, en la religión que elija el rey. ¿Sí? O sea, el súbdito no tiene capacidad de oponerse o no debe oponerse, digamos, a la religión que elija el rey. O sea, el rey eligió ser protestante, perfecto, a los súbditos le corresponde ser protestantes. Si el rey elige ser budista, los súbditos le corresponde ser budistas. Si el rey se le ocurre venerar un choclo, los súbditos deben venerar un choclo. Listo, no hay más vuelta, porque es al que elegimos para todas esas funciones. ¿Sí? Entonces está queriendo, digamos, también salvar ciertos problemas o circunstancias a favor de Inglaterra de la situación que tenían las Islas Británicas, ¿sí? Porque hablar de Reino Unido en ese momento es impropio, sería hablar de las Islas Británicas, ¿no? Entonces, bueno, es salvar esa situación de las Islas Británicas. Eso también afecta mucho o influye mucho en la teoría de Hobbes o por qué fue importante Hobbes en su momento. Bien, vamos a lo que nos dice Hobbes. En primer lugar, Hobbes plantea un estado de naturaleza completamente antipático, ¿no? O sea, donde los hombres... un detalle que me olvidé de decir ahora cuando volví a decir las cosas para la grabación, es que los hombres en el estado de naturaleza nos gobernamos por la ley natural. Eso me olvidaba de decirles. Y lo que les había dicho, así a grandes rasgos, que la ley natural es lo que nos permite sobrevivir. Eso es lo que es común a todos los autores. Después cada uno de los autores tiene una visión, una perspectiva, una interpretación de la ley natural diferente. ¿Sí? Ya la vamos a ir viendo paso a paso. Vamos ahora con la de Hobbes. O sea, los hombres en el estado de naturaleza vivimos por la ley natural.
La ley natural en Hobbes es meramente la supervivencia, es el amor a sí mismo. Es decir, que todas las personas podemos hacer, o sea, cualquiera de nosotros puede hacer, digamos, valerse, digamos, de los medios que dispongamos o que podamos con tal de proteger nuestra vida, nuestra integridad y nuestra libertad. ¿Sí? En Hobbes, o sea, en la ley natural de Hobbes, reaparece la idea de Maquiavelo. Es decir, en Hobbes hay mucho de Maquiavelo. Si alguno leyó Maquiavelo, no me acuerdo, había una comisión que habían leído Maquiavelo. No sé si era esta o era otra. Aparece mucho Maquiavelo. Y si no, al margen, les recomiendo leer Maquiavelo. No les digo ahora, que por ahí están apurados con el curso de ingreso, pero recomiendo leer Maquiavelo. No para imitar Maquiavelo, sino para entender algunas cuestiones de ideas políticas o de cómo se forma la historia de las ideas políticas. Maquiavelo es muy importante. O sea, es muy importante, insisto, no como imitación, sino como para comprender determinadas cuestiones que suceden en la vida política o determinados modelos de gobierno político. Es sumamente importante Maquiavelo. Hobbes ha leído a Maquiavelo, ¿sí? Y se nota. Maquiavelo es el famoso autor de que el fin justifica los medios. Y bueno, Hobbes entiende que en el estado de naturaleza eso es así. ¿Sí? El fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin de mi ley natural? Mi supervivencia. Pero no es mi supervivencia seca, es mi integridad también. O sea, es vivir, salvar la vida, pero salvarla de una manera íntegra. O sea, no perder un pie, no perder un brazo. ¿Sí? Y también mantener mi libertad. Sí, porque salvar la vida, pero si perdiendo la libertad, no es muy gracioso. Entonces, es parte de mi supervivencia salvar la vida, salvarla de una manera íntegra y salvarla libre. O sea, es vida, integridad y libertad. La supervivencia me tiene que garantizar estas tres cosas. En función de garantizar estas tres cosas, yo no importa qué medios utilice, siempre y cuando el fin sea garantizar estas tres cosas. Aún cuando me corresponda o tenga o no me quede otra o en fin se me dé la gana de matar a otro para poder conservar estas tres cosas. Es decir, puedo, desde la perspectiva de Hobbes, puedo matar a otro, puedo esclavizar al otro si lo puedo someter, ¿sí? Con tal de satisfacer mis necesidades. ¿Sí? Porque es parte de la ley natural en la visión de Hobbes. ¿Sí? O sea, la visión de Hobbes es la más antipática. Antes de seguir desarrollándola, la visión de Hobbes, solamente les hago una comparación siguiente. Piensen que en todas estas series que están tan de moda, ¿no? Como, por ejemplo, Walking Dead, bueno, ahora pasó un poco de moda el furor de Walking Dead, pero bueno, por lo menos fue muy famosa, Walking Dead, o la película también, que ya ahora pasaron de moda, pero que está todavía ahí presente, digamos, por ejemplo, los Juegos del Hambre, ¿sí? Ahí aparece la idea de estado de naturaleza hobbesiano, o sea, donde son todos contra todos. ¿Sí? De hecho, Hobbes dice que el estado de naturaleza es un estado de guerra, es decir, es con natural un estado de guerra. Con natural es que sí o sí el estado de naturaleza desemboca en un estado de guerra. Esto solamente ocurre en Hobbes y va a ocurrir por tres causas. Antes de avanzar en esas tres causas, quiero presentar un poquito mejor esta idea, ¿sí? Entonces, los hombres en el estado de naturaleza podemos hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Pero sobrevivir, insisto, no es solamente salvar la vida, es salvar la vida, salvar la integridad y salvarla libre de la integridad, ¿sí? O sea, estar enteros y libres, ¿sí? Bien, por ese motivo también Hobbes dice que el hombre es lobo del hombre. O sea, que el hombre no tiene ningún depredador, sino que el depredador del hombre es el mismo hombre. Y somos nosotros, nuestros propios depredadores. Les di la comparación con Walking Dead o con los Juegos del Hambre. ¿Por qué?
Porque tanto en Walking Dead como en los Juegos del Hambre, me voy a centrar un poquito más en los Juegos del Hambre, cuando son enviados por parejas, vieron a esa especie de reality show donde vale todo con tal de sobrevivir y solamente puede sobrevivir uno, al menos esas son las reglas del juego. ¿Qué pasa? O sea, los personajes son sometidos a una ley natural, perdón, a un estado de naturaleza como el hobbesiano. ¿Sí? O sea, lo que importa es mi propia integridad. Aún si para salvar mi propia integridad devengo en una guerra. ¿Sí? Por eso insistí en eso, en esa idea o en esa comparación. Bien, no hay forma de que sea de manera distinta. Sí o sí vamos a caer en una guerra en el estado de naturaleza hobbesiano. Hobbes entiende que los hombres somos iguales naturalmente, aunque tengamos desigualdades naturales, y aunque haya hombres que sean más habilidosos o más inteligentes y otros que sean más fuertes, de alguna manera siempre va a haber algún tipo de compensación. Por ejemplo, una persona inteligente va a poder compensar lo que le falte de fuerza física a través de la inteligencia. O también una persona menos inteligente va a poder compensar lo que le falta de inteligencia a través del entrenamiento. Es decir, supónganse, yo no soy muy habilidoso para algo, pero si me entreno, bueno, podré alcanzar algún resultado aceptable. Es decir, yo no soy buena trepando árboles, pero si me pongo a entrenar, por ahí me trepo un árbol, ¿no? O sea, esa es un poco la idea hobbesiana. Y los que sean menos fuertes, o sea, el más fuerte las tiene como las de ganar, ¿no? Si es fuerte e inteligente, ni que hablar. Pero no hay hombre en la naturaleza que sea tan fuerte, dice Hobbes, que no pueda ser derrotado por la unión de 2 o 3 o más hombres. ¿Sí? Entonces, en última instancia, esa ventaja física que puede tener algún hombre puede ser reducida por la unión de otros para combatir a ese que digamos que es más fuerte, o para reducir a ese que es más fuerte. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, aunque vivamos de aislados y demás, siempre hay situaciones que nos pueden equilibrar nuestras fuerzas. Es decir, que la balanza no está puesta del lado de alguien. O sea, la naturaleza no pone la balanza del lado de alguien. Hay que ver qué sucede. ¿Sí? O sea, yo puedo ser muy fuerte y derrotarlos a todos y de repente los podría a todos, se juntaron 10 y me dieron una paliza de aquella y me dejaron por el piso. ¿Vieron? Esa es la idea hobbesiana. Entonces hay una igualdad natural. Bien, ¿por qué sí o sí vamos a vivir, según Hobbes, en un estado de guerra? En parte vamos a vivir en un estado de guerra, antes de dar las causas, porque en el estado de naturaleza hobbesiano no hay propiedad privada. Este es un rasgo que se lo tienen que grabar a fuego. ¿Sí? En Hobbes no hay, en el estado de naturaleza, no hay propiedad privada. Por ende, yo tengo libre usufructo de los bienes que están en la naturaleza. ¿Sí? Yo veo una gallina y me la quiero comer, bueno, voy y la agarro. ¿Sí? O veo un árbol de manzanas, quiero comer manzanas, voy y me agarro las manzanas que se me ocurran. Es decir, tengo libre acceso a todos los bienes de la naturaleza. El árbol no pertenece a nadie, la gallina no pertenece a nadie. Aunque haya alguno que diga, bueno, no, pero yo encontré la gallina de que era pollito y la crié y entonces es mía porque la crié. No. O sea, si yo soy más fuerte y le veo la gallina a otro, voy, le doy un palo por la cabeza y le saco la gallina. O sea, no hay una propiedad privada. O sea, yo usufructo de la naturaleza lo que tomo, punto. Pero no pertenece a nadie lo que yo tomo. O sea, yo lo tomo, lo consumo, pero en sí eso que tomo, si no me lo consumí ya, no le pertenece a nadie. Otro puede venir y quitármelo. Entonces, por eso vamos a vivir en un estado de naturaleza. Bien, vamos a dar, un estado de guerra. Bien, vamos a dar en orden. Y por eso también en el estado de naturaleza yo puedo violar a otro. Por eso puedo reducir la libertad de otro. O puedo matar a otro. ¿Sí? O puedo someter a otro a mi sirviente siempre y cuando lo pueda estar sometiéndolo.
el otro no se me revele y no me mate a mí. ¿Sí? Entonces se entiende esta idea, o sea, somos todos iguales, pero por otro lado yo puedo reducir a otro a una condición de esclavitud. Pero lo reduzco con mis medios, con mi fuerza, no por la ley, no porque la ley dice, porque no hay una ley que diga, que el otro tiene que ser esclavo, sino que es ese enfrentamiento concreto que yo tengo, que he tenido con el otro y lo reduje. ¿Sí? Por eso es que, insisto, yo con tal de defender mi vida, mi integridad y mi libertad, puedo matar al otro. O sea, yo tal vez puedo ser esclavizado por el otro, pero en cuanto, puedo ser esclavizado por H, pero en cuanto veo la oportunidad de matar a H y verme libre, listo, lo mato. O sea, acá no hay historia, acá no hay infracción de la ley, no soy delincuente, nada. Es ley de supervivencia. ¿Sí? Hace lo que se puede para sobrevivir íntegro y libre. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, ¿cuáles son las causas? Para ver ordenadamente, o sea, ya sabemos que este estado de naturaleza es caótico. Bueno, vamos a ver las causas de por qué este estado de naturaleza es caótico. O sea, lo vamos a ver ordenado, sistematizado, porque este estado de naturaleza es caótico. Este estado de naturaleza es caótico porque, en primer lugar, ¿sí?, puede existir la competencia por los bienes, es decir, lo que Hobbes denomina competencia, que es que dos o más sujetos quieran un mismo bien, sea porque haya escasez de ese bien o porque nada, porque se les ocurrió tener ese bien, ¿sí? O sea, se me ocurrió ver no sé, agarrarme un conejo, ¿sí? Y otro también quiere ese conejo. Entonces, o puede que lo tenga el otro ese conejo y yo se lo quiero sacar. O puede que los dos estemos persiguiendo el conejo, bueno, y el otro que está persiguiendo el conejo para mí es una competencia. Entonces se establece una lucha a muerte entre yo y el otro para ver, bueno, el que sobrevive se queda con el conejo, o al menos intentará agarrar al conejo. Sí, es decir, con una competencia de bienes. ¿Ven? Por eso les digo lo de Walking Dead y lo de los Juegos del Hambre, que es bastante ilustrativo de este estado de naturaleza. El segundo motivo, la segunda causa de que se genere un estado de guerra es la búsqueda de la seguridad. Es decir, establezco una lucha a muerte con el otro por el miedo a que el otro me ataque. O sea, tal vez no estoy persiguiendo un bien que tenga el otro, o no estoy persiguiendo los mismos bienes que el otro, pero temo que el otro, no sé, quiera apoderarse de mis bienes o quiera apoderarse de mí o de lo que fuere, y entonces lo ataco primero y bueno, y ahí se establece una lucha a muerte por la seguridad. Sí, sería lo que después en un estado de derecho sería la defensa propia. Y la tercera causa, ¿sí?, de guerra es el reconocimiento. Es querer mostrarle a los demás que soy más poderoso. Entonces establezco una lucha a muerte con alguien que los demás le tengan miedo, así me tienen miedo. En vez de tener miedo a ese otro, me tienen miedo a mí. ¿Sí? O sea, es la causa, esa tercera causa es el reconocimiento o la gloria. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, como ese estado de naturaleza es una porquería, es una basura, tenemos que salir del estado de naturaleza. Y ahí vamos a formar un pacto. Y acá es donde hubo bastantes problemas, en líneas generales, en lo que me presentaron. ¿Sí? En los trabajos que me presentaron, vi que había problemas en comprender cómo es el pacto hobbesiano. Bien, vamos por parte. En primer lugar, el pacto que plantea Hobbes es el más complejo de todos los pactos. O sea, mucho más complejo del que va a plantear Locke y que el que va a plantear Rousseau. Porque en principio esto también se lo tienen que grabar a fuego. En Hobbes no pactan todos los hombres. No pactan todos los hombres. Siempre hay alguien que no está en el pacto. Así que no es un pacto de todos. Bien, los que pusieron ahí es un pacto de los súbditos.
Si bien no son súbditos cuando pactan, se van a constituir en súbditos después del pacto. Pactan todos menos uno. Que ese que no pacta va a ser el soberano. Va a ser el rey. ¿Sí? Ese es un punto importante. Entonces, del pacto, es decir, de quienes deciden pactar y de quien no pacta, se dividen las suertes, ¿sí?, de esa sociedad civil, quiénes van a ser súbditos, quién va a ser soberano. Y no solamente eso, ese pacto a la vez determina quiénes van a ser autores, quién va a ser actor, quién va a ser persona física y quién va a ser persona artificial. Esto requiere que nos detengamos. ¿Sí? Estamos todos muy cansados, vamos a decirlo así, la idea de Hobbes, estamos todos muy cansados de vivir en un estado constante de tensión, de guerra, donde unos le sacan las cosas a los otros y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pacto, pero resulta que hay alguien que no pacta y es necesario que haya alguien que no pacta. Entonces, todos los que pactamos, entiende Hobbes que debe funcionar así el pacto, todos los que pactamos decidimos ceder nuestra libertad natural, que es absoluta, y nuestra igualdad natural, que también en principio sería como absoluta, cederla al Estado, ¿sí?, a la sociedad civil que formemos. La cedemos para obtener de la sociedad civil una libertad civil y una igualdad civil. Ahora bien, ¿qué pasa? Hobbes entiende que el Estado, y esta también es una pregunta en la que hubo muchas dificultades en la comprensión de Hobbes, el Estado, ¿sí?, el Estado, sí o sí, entiende Hobbes, tiene que estar personificado por una persona. Es decir, tiene que estar encarnado en una persona. Y es ahí donde existe la necesidad, de acuerdo a la lógica que sigue Hobbes, existe la necesidad de que haya alguien que no haya pactado. ¿Sí? De que haya alguien que no haya pactado. ¿Por qué tiene que haber alguien que no haya pactado? Porque todos los que pactamos no vamos a poder, o sea, todos los que decidimos pactar, no vamos a poder encarnar al Estado. Quien encarna al Estado tiene que ser alguien que no haya pactado. ¿Por qué tiene que ser alguien que no haya pactado? Porque ese que no haya pactado, o sea, porque ese tiene que dictar las leyes. El resto no podemos dictar las leyes. La tiene que dictar ese que no pactó. Ese que no pactó tiene que estar por encima del resto. Ese que no pactó tiene que tener su libertad absoluta intacta. Entonces tiene que estar en estado de naturaleza. Tiene que, o sea, insisto, tiene que haber alguien que no haya pactado, que tenga su libertad intacta, que tenga su libertad en estado de naturaleza para poder dictarnos leyes al resto y controlar, ¿sí?, las relaciones que tenemos al resto. Ese que no pactó va a ser el soberano. Pero acá está también la cuestión. Acá aparece la diferencia entre persona natural y persona civil. Mientras vivíamos en estado de naturaleza, todos éramos personas naturales. ¿Y qué significa ser persona natural? Significa ser, digamos, responsable de tus propios dichos y acciones. ¿Sí? Yo me estoy tomando un mate, soy responsable de mis dichos y acciones. Yo estoy dando una clase, soy responsable de mis dichos y acciones. ¿Sí? O sea, yo, persona física, ¿sí?, mente y cuerpo unido, soy responsable de esto que hago o de esto que digo. Pero a partir del pacto aparece otra figura, aparte de la persona natural, que es la persona artificial. Que es la figura
de la representación, es decir, la persona artificial es aquel que no es una persona física, sino que es la representación de otras personas. Por ejemplo, una personería jurídica, ¿sí? Por ejemplo, supongamos la Universidad de La Matanza. ¿Sí? La Universidad de La Matanza no es una persona física. Sin embargo, es una persona jurídica, es una persona artificial. ¿Por qué? Porque representa a todos los que integramos la Universidad de La Matanza, desde alumnos, docentes, maestranzas, administrativos, autoridades, es decir, no sé, todos los trabajos que se les ocurra que pueda haber en la Universidad de La Matanza o que estemos de alguna manera vinculados a la Universidad de La Matanza, somos representados por esa personería jurídica que es la Universidad de La Matanza. La Universidad de La Matanza no es una persona, no sale caminando, no gatea, no habla. Sin embargo, hay alguien que dirige la Universidad de La Matanza que es el rector. ¿Sí? Pero es el rector durante un tiempo. En otro tiempo va a venir otro rector y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Hobbes tiene una visión de la persona artificial completamente distinto a este que tenemos nosotros. Para él, es el representante, en este caso el Estado, es el representante de todas las personas que integran justamente ese Estado, que integran esa nación, tiene que ser una persona física. Es decir, como yo les digo, bueno, quien toma las últimas decisiones en la Universidad de La Matanza es el rector. Bueno, bárbaro. En un Estado, dice Hobbes, tiene que ser el monarca. Pero no basta con que el monarca, bueno, sabemos que es una persona física, está tomando las últimas decisiones o las últimas direcciones, ¿no?, de el Estado. Hace falta, entiende Hobbes, que esa persona física se convierta en un leviatán, es decir, que se convierta en una persona artificial, que esa persona física sea el mismo Estado. Entonces, para él, el rey de Inglaterra es Inglaterra, el rey de Suecia es Suecia, el Papa es la Iglesia cristiana. La persona artificial se fundamenta, se basa, digamos, se ancla, básicamente, en realidad se ancla en una persona física. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí. Sí, escucho. La cosa se complica un poco más cuando esta persona artificial, que está encarnada por la persona física, la persona física que está encarnando a esa persona artificial, ¿sí? La persona física que encarna a esa persona artificial, vamos con el ejemplo del Papa, ¿no? Que Francisco I en este momento está, que Bergoglio, Jorge Bergoglio, encarna la figura del Papa, que el Papa es Francisco I. O sea, Bergoglio no es Francisco I. Bergoglio es la persona. Pero no obstante, en este momento Bergoglio está encarnando al Papa. Y entonces ahí es Francisco I. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La persona física, entiende Hobbes, es devorada por la persona artificial. Entonces, por ejemplo, cada palabra que diga Bergoglio, no la dice Bergoglio a título de persona, la dice Francisco I. Hay que establecer una distinción, por ejemplo, ¿qué pudo haber dicho Bergoglio antes de ser papa con lo que dice después de, ahora, mientras es papa? ¿Por qué? Porque lo que dijo antes, sí, era un representante de la iglesia, puede ser un cardenal, todo lo que quieran, pero no dejaba de ser Jorge Bergoglio. A partir de que es papa, ya no es más Jorge Bergoglio, es el papa, es la iglesia. O sea, un cardenal puede ser una burrada. Ahora, si lo dice el papa, ya tiene otro, o sea, ya es ley dentro de la iglesia, lo que está diciendo, no importa si nos parece sensato o no lo que diga.
¿Se entiende? O sea, un cardenal puede representar a la iglesia, pero no necesariamente, o sea, lo puede avalar la iglesia, ¿sí? De hecho, hay veces que dicen cosas, digamos, algunos obispos y demás, que después sale, desde el Vaticano se sale, bueno, como a contrarrestar lo que está diciendo, o a decirles que no apoyan esas ideas, o esas frases, o lo que fuera. Pero del Papa no puede salir el Vaticano diciendo, no apoyamos lo que dice el Papa. ¿Sí? El Papa es el Papa, dejó de ser Bergoglio. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo ocurre con el monarca desde la perspectiva de Hobbes. El monarca ya no es más una persona física. Ahora es el rey. O sea, es el Estado en sí mismo. Y por ende, como es el Estado en sí mismo, a diferencia de las personas físicas somos responsables, o personas físicas o naturales, es lo mismo, somos responsables de nuestros dichos y actos. Es decir, que supónganse si yo, no sé, voy frente a la Casa Blanca y puteo al presidente de los Estados Unidos, soy responsable de mis dichos y actos. Y soy, por ende, me tengo que ser responsable si eso me implica que me lleven detenida, me condenen o lo que fuere. ¿No? O sea, de acuerdo a lo que reglamentan las leyes de Estados Unidos. ¿Sí? En cambio, si lo hace el rey, no recae en la persona física, porque el rey es la representación de todos nosotros que somos personas físicas. Para comprender bien esta idea, tenemos que incurrir en otros dos conceptos que marcan la separación del pacto, que es el de autor y actor. Todas las personas físicas, al momento que en el pacto preferimos ceder nuestra libertad absoluta a cambio de una libertad civil, decidimos al mismo tiempo, aparte de ser personas físicas y súbditos, decidimos ser autores de todo lo que haga el rey. Es decir, que no me puedo oponer a lo que diga el rey, no lo puedo criticar lo que diga o haga el rey, porque yo soy el autor de lo que haga el rey. Aún cuando yo diga, bueno, la verdad que yo pienso distinto del rey, pero no importa, yo soy el autor. Soy el autor por el hecho de haber constituido el pacto, o aunque no lo haya constituido yo el pacto, aunque el pacto lo hayan constituido mis antepasados, no importa. Yo soy el autor de todo lo que diga y haga el rey. Es decir, que si el rey dice una barrabasada, yo soy autor de que el rey diga una barrabasada. Si el rey quiere ir a la guerra, yo soy autor de que el rey quiere ir a la guerra. El rey no es responsable porque el rey, al ser persona artificial y ser un representante nuestro, no es autor, es actor, es un ejecutante. ¿Sí? O sea, en este sentido, él toma esta expresión o esta diferenciación del teatro, de la dramaturgia, ¿sí? El actor que encarna a Romeo, supónganse en la obra Romeo y Julieta, no es el autor de las palabras que dice el personaje de Romeo, es solamente un actor. El autor de las palabras que dice el personaje de Romeo es Shakespeare. Bueno, acá es lo mismo. El rey es como Romeo, es como el actor que interpreta a Romeo. Nosotros somos como Shakespeare. Sí, nosotros somos como Shakespeare. Somos los que le estamos dando la letra ahí al rey, aunque estemos completamente en desacuerdo con lo que dice el rey, nosotros somos los autores. Él entiende que tiene que ser de esta manera el pacto, es decir, que todos tienen que firmar el pacto menos el rey, porque si no, porque si el rey también firmara el pacto, vuelvo a repetir, tendría una libertad limitada y por ende no podría crear las leyes. Y él entiende que solamente se pueden crear, o sea, el único que puede crear las leyes es un rey. Y entonces, para que ese rey pueda crear las leyes, tiene que quedar por fuera del pacto, tiene que ser una persona artificial y tiene que ser un actor. Entonces él entiende que lo que surge del pacto es una monarquía absoluta, es decir, una monarquía, un monarca, ¿sí? Por eso lo llama Leviatán, que tiene un poder absoluto, que concentra en sí mismo lo que después, digamos, en filósofos, digamos, o en autores
de pensamiento democrático van a ser divididos como los tres poderes, ¿sí? Es decir, concentra el poder ejecutivo, el poder de hacer, el poder legislativo, o sea, el poder de dar leyes, y el poder judicial, el poder de, digamos, juzgar. De hecho, por dar un ejemplo, cuando, digamos, se tiene encarcelado, no me acuerdo cuánto tiempo, a María Estuardo, reina de Escocia, ¿sí? Por deslealtad, digamos, a la corona de Inglaterra, o por conspiración contra la corona de Inglaterra, no me acuerdo bien exactamente cuál es el cargo, pero está vinculado a eso. O sea, esa prisión en la que se la tiene a María Estuardo, digamos, es por orden, o al menos justificada por orden de Isabel I. Y cuando se decide, digamos, decapitar a María Estuardo, y condenarla a muerte por un último intento de traición, es también Isabel I, que es la reina de Inglaterra en ese momento, la que emite, digamos, esa ley, ese juicio, ¿sí? Ojo, el rey podía designar a otros para encargarse de algunas cosas que a él no le interesaban tanto, ¿sí? De cosas de menor peso, ¿sí? Podía designar jueces, pero en última instancia el último juez siempre es el rey. O sea, era la Corte Suprema en última instancia, ¿no? O sea, concentraba en sí mismo los tres poderes sin ningún tipo de limitación. Es decir, que el rey puede dictar leyes, pero no necesariamente tiene que cumplir él las leyes que dicta. Todos los demás son sus súbditos, inclusive el propio consorte o la propia consorte del rey es su súbdito. Inclusive digamos, el príncipe heredero, quien se va a convertir en rey tras su muerte, es súbdito del rey mientras viva el rey. Y Hobbes insiste mucho en que el poder del rey es vitalicio, ¿sí? Es que es vitalicio y es intransferible e indivisible. ¿Sí? O sea que el rey no puede dividir su poder, supónganse, con el hijo heredero o con la reina consorte o con, no sé, el duque de Morondanga. No, se concentra en él su poder. Solamente cuando muere pasa ese poder en vía sucesoria hereditaria, digamos, al primer heredero varón o al primer heredero que le quede el rey, ¿no? O sea, porque en el caso de las monarquías de Inglaterra fueron famosas por ser heredadas en algunos casos por mujeres, ¿sí? Por varias veces en la historia ser heredadas por mujeres. La corona, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién corresponde, digamos, en orden sucesorio? No le corresponde al rey abdicar, ¿sí? Hay que esperar hasta la muerte, aunque el rey esté demente, ¿no? O sea, aunque el rey sufra de Alzheimer, no importa. Hay que esperar que el rey muera de muerte natural para que aparezca el nuevo rey, que tiene que ser el hijo, o en su defecto, quien corresponda en línea sucesoria. Sí, esta es la idea de Hobbes. También en Hobbes es inviable pensar, si no estamos conformes con el rey, pensar en atacar al rey y nombrar un nuevo rey. O sea, porque eso implicaría deshacer el pacto, volver al estado de naturaleza y volver a formar un pacto. Y para él, esos 5 minutos donde puede durar, digamos, deshacer ese pacto y hacer de nuevo un pacto, son, o sea, esa anarquía que puede ocurrir, no sé, en 5 minutos, no son preferibles de ninguna manera. O sea, es preferible tener una eternidad, un rey que es un desastre, a pasar 5 minutos de anarquía para reformar un nuevo pacto, hacer un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, es inviable, ya está, o sea, el orden dado es ese y nos tenemos que acostumbrar a ese orden dado y tenemos que saber que ese orden dado tiene un fundamento racional. Esa es la visión de Hobbes. ¿Dudas con respecto a Hobbes?
No, profe. Bueno, me voy a extender un poco de la hora, porque con el tema del problema técnico perdimos como más de media hora. Así que bueno, voy a explicar brevemente a Locke. Locke plantea una situación completamente contraria. Los hombres en el estado de naturaleza viven en perfecta paz y armonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Locke parte de un principio, digamos, religioso en algún aspecto, o más que en algún aspecto, no, o sea, tiene un principio religioso, que es que todos los hombres o todo lo que está en la naturaleza es creado por Dios. Entonces, como todo lo creado por Dios es bueno, ya sea que en este sentido la continuidad de pensamiento con San Agustín, al menos en esa tónica, como todo lo creado por Dios es bueno, el hombre también es bueno. Entonces, los hombres no tenemos por qué estar en un estado de guerra viviendo en el estado de naturaleza. Vivimos en perfecta paz y armonía. Además, lo que nos permite vivir en perfecta paz y armonía es nuestra ley natural. La ley natural de Locke es diferente a la ley natural de Hobbes. La ley natural de Locke, esto es muy importante que ustedes lo vean, tiene dos principios, ¿sí? El primer principio es el amor a sí mismo, es decir, es la búsqueda de la autoconservación. Pero el segundo principio limita al primero, que es el amor a los semejantes. Es decir, que no solamente busco mi propia autoconservación, sino que además busco la conservación de mi propia especie, de mis semejantes. ¿Sí? O sea, inclusive el amor a los otros es tan grande en cada uno, o sea, en cada individuo, en todas las especies, que a veces nos puede llevar a el propio sacrificio en función, digamos, de la comunidad, como son, por ejemplo, cuando alguien va a la guerra, o el sacrificio en líneas generales, yo qué sé, un bombero rescatando gente, o en función de la propia prole, ¿no? Es decir, la idea de sacrificarme en función de los otros, de que sobrevivan los demás, es algo normal en todas las especies. ¿Por qué? Porque inclusive este segundo principio del amor a los otros es más fuerte que el amor a uno mismo. Así lo entiende Locke. Entonces, por ese motivo, no vamos a vivir viendo cómo podemos joderle la vida al otro, ¿sí? O cómo nos podemos matar al segundo siguiente. Para que se vea un ejemplo, ¿sí?, de estado de naturaleza lockeano, más o menos similar en obras de ficción, bueno, está lo de la familia Ingalls o la pequeña casa en la pradera, depende cómo la conozcan ustedes en la serie. Bueno, eso es muy, o sea, la manera, digamos, en que entiende esa sociedad Locke, ¿no? Perdón, la manera en que se muestra esa sociedad, digamos, de ese pueblito de la familia Ingalls, es muy similar a cómo Locke plantearía el estado de naturaleza. Todos viven en paz y armonía, puede haber algún problema, pero generalmente se debe, bien agustiniana la idea, ¿no? Se debe por la ignorancia de alguien, el desconocimiento de alguien que hace un mal, o alguno sí que se ve tentado a hacer un mal, pero rápidamente, digamos, existe alguna corrección social que hace que el pueblo pueda sobrevivir sin grandes altibajos, ¿no? O sea, sin grandes problemas más que los que, bueno, se produzcan por la naturaleza, ¿no? Realmente es una idea muy lockeana. Los hombres vivimos en paz y armonía. Y acá hay en Locke también una diferencia fundamental respecto a los otros autores contractualistas, y es que para Locke es el único autor que plantea que la propiedad privada es natural. O sea que en el estado de naturaleza hay propiedad privada. ¿Por qué? ¿Qué fundamenta la propiedad privada? Mi trabajo. ¿Sí? La naturaleza nos la dio Dios a todos. Bueno, pero cuando yo me apropio de la naturaleza, es decir, cuando le imprimo a la naturaleza una modificación producto de mi trabajo, o sea, el trabajo que yo le imprimo a la naturaleza, ahí me estoy apropiando de la naturaleza. O sea, la propiedad privada es algo natural. Hobbes entiende que hay un equilibrio
natural o armónico, digamos, en lo que yo pueda tomar de la naturaleza, que nadie puede tomar de la naturaleza más de lo que no le den su fuerza, ¿sí? O sea, yo puedo cercar un terreno, pero no voy a poder apropiarme de la naturaleza, en realidad más allá del cerco, es de qué puedo trabajar ese cerco, ¿sí? De lo que puedo trabajar. Eso es lo que yo me puedo apropiar, lo que yo puedo trabajar, lo que den mis fuerzas o lo que dé la fuerza de mi núcleo familiar. También hay que tener en cuenta que Locke no está entendiendo, a diferencia de Hobbes, al hombre como un ser aislado, sino que lo está entendiendo como núcleos familiares, ¿sí? Que en cierta manera sí una lectura bíblica, ¿sí? Esa idea de que hay siempre de base, ¿no? La unión entre el hombre y la mujer y la formación de las familias, ¿sí? En Locke eso es fundamental. Denme un segundo que tengo que desenchufar la batería, si no se me va a recargar. Bien, sí, entonces eso es fundamental en Locke. Entonces vivimos en forma de familia, vivimos armónicamente y además nos podemos apropiar del terreno de acuerdo a nuestra fuerza laboral, ¿sí? Y vivimos pacíficamente. En Locke es posible la producción y el comercio, cosa en que en Hobbes no, porque en Hobbes, si yo quería, supónganse, agarrar y plantar tomates, era imposible, porque yo plantaba tomates y cuando el tomate ya estuviera, digamos, para ser comido, venía otro, me daba un palo por la cabeza y se llenaba los tomates. Entonces no hay posibilidad de que hubiera producción. Tampoco en Hobbes se concibe la idea de decir, bueno, a ver, yo encontré estos tomates, vos encontraste una zanahoria, intercambiamos, ¿sí? Vos me das, yo te doy estos tomates, vos me das las zanahorias. No, o sea, ese, a ver, el que mata al otro primero se queda con todo. O sea, no hay posibilidad de intercambio. En Hobbes. En Locke sí. En Locke yo agarro, cerco mi terreno, trabajo mi terreno, el otro de más allá agarra, cerca un terreno, trabaja ese terreno y después, y vivimos de lo que producimos. Y después si hay algo que yo deseo de lo que tiene el otro o el otro desea de lo que tengo yo, hacemos algún intercambio y ya está. No hay mayor drama. No es problemático, porque el hombre es bueno por naturaleza, no hay problema en eso. No va a haber problemas en eso, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Y por una pregunta, profe, aparte de todo esto, entre los términos esto de soberano y súbdito se sigue manteniendo a lo largo de estas opiniones, o sea, son cosas que están todavía. En Locke también. Sí, pero en Locke está de una manera completamente distinta. La monarquía que plantea Locke es una monarquía limitada por el Parlamento. O sea, no tiene nada que ver la monarquía hobbesiana con la monarquía que plantea Locke. No sé si te estoy respondiendo o no. Sí, sí, te Bien, entonces, bueno, vivimos en paz y armonía. Es más, si existen conflictos, generalmente van a ser conflictos, insisto, como lo que les decía de la familia Ingalls, por confusión de alguno o por oportunismo de alguno. Supónganse, la gallina del vecino se vino para mi terreno y yo dije, listo, acá oportunidad, en vez de devolver la gallina, me la hago un puchero. ¿Sí? Un puchero de gallina. Bien, ¿qué ocurre? En algún momento por ahí mi vecino se da cuenta que yo me apropié de la gallina de él y me lo reclama. En el estado de naturaleza, siempre y cuando exista un tercero, es decir, alguien que esté fuera del conflicto, que pueda mediar por nosotros dos en ese conflicto, o sea, por mi vecino y yo, no va a haber problema, ¿sí? Porque todas las personas, esto es un concepto importante de Locke, de hecho está entre las actividades que van a tener que hacer para el viernes, está el concepto de serena razón. Que la serena razón es la capacidad que tienen todas las personas. Está bien, Martín, anda tranquila. No, Martín, no, Viviana. Anda tranquila, que queda la clase grabada. Es la capacidad que tienen todas las personas, ¿sí? Para
poder administrar justicia o poder establecer lo que es justo, siempre y cuando no estén involucrados en el conflicto. Es decir, mientras el conflicto sea de terceros, yo puedo ver perfectamente dónde está el conflicto y cómo se podría equilibrar el conflicto, cómo se podría resolver el conflicto. Entonces, soy un mediador. Entonces, supónganse, soy un tercero, veo este conflicto, que en este caso yo, o sea, hay un tercero, ¿no? Que ve que yo me comí la gallina de mi vecino, y entonces supónganse, ¿qué va a hacer ese tercero? Bueno, en primer lugar, tiene que lograr que el vecino, digamos, que tiene la gallina faltante, le sea compensada esa gallina. ¿Sí? O le tengo que dar en dinero el valor de la gallina, o le tengo que dar una gallina de las mismas características de la gallina que le comí. ¿No? Bueno, en primer lugar, la compensación económica. Pero en segundo lugar también tiene que estar el castigo presente, porque con la compensación económica, ¿qué ocurre? Si solamente quedara el conflicto resuelto en una compensación económica, yo me vería libre en otra oportunidad de que, si no sé, si a otro vecino se le escapa un conejo, comerme el conejo, porque total, si pasa, pasa, y si no pasa, bueno, total, es como si le pagara el conejo y ya está, ¿no? Entonces, para que esa situación no se vuelva a repetir, para que haya, digamos, una suerte de ejemplaridad y que aprenda que eso no lo debo hacer, que mi deber hubiera sido devolverle, digamos, la gallina o devolverle al otro el conejo, tiene que haber un castigo. Entonces, el castigo, supónganse, puede ser en algún caso una multa económica, ¿sí? O sea, por un lado la compensación, pagarle la gallina, y por otro lado una multa que equivalga a 10 gallinas, ¿no? Supónganse. Entonces ahí, bueno, me salió cara la gallina. Entonces, listo, no lo vuelvo a hacer nunca más. O también otro tipo de castigo puede ser que me digan, bueno, por comerle la gallina, aparte de pagarle la gallina, tenés que, no sé, limpiarle el gallinero durante 3 meses. Tenés que ir a encargarte vos de las gallinas durante 3 meses. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí también me salió cara comerme la gallina, porque me estoy, digamos, agregando un trabajo que antes no tenía. Y encima gratis, nomás para compensarle, o sea, para aprender que no me tengo que comer la gallina de mi vecino. ¿Sí? Entonces, siempre que existe un tercero, el tercero va a establecer un castigo, digamos, o sea, una compensación, o sea, porque el tercero, el mediador, va a establecer que el ofensor compensa al ofendido, y además le va a establecer al ofensor un castigo para que aprenda. Sí, esa es básicamente la idea. El problema va a estar cuando nadie se ofrezca a resolver nuestro conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Las dos partes involucradas, al estar involucradas, dice Locke, tienen la serena razón ofuscada, se tienen la serena razón nublada, ¿sí? O sea, es como que no ven claramente. ¿Por qué? Porque el que es ofendido magnifica su ofensa. O sea, lo que fue ofendido. O sea, le comí una gallina y es como si le hubiera comido el gallinero entero, la mejor gallina que tenía. Bueno, le hizo un daño irreparable desde su perspectiva. Y yo, que soy el agresor, tiendo a minimizar mi agresión. Le digo, pero una gallina morondanga, una gallina que se encuentra en cualquier lado, no me vengas con que tu gallina pesaba 3 kilos, a lo sumo llegaba, hay que ver si llegaba 1 kilo, me quedé con un hambre después de comer tu gallina. O sea, ni siquiera está alimentada con buena calidad. O sea, tiendo a minimizar, ¿sí?, el nivel de mi agresión. Entonces, ¿qué pasa? No nos vamos a poner de acuerdo. Sí, porque el otro va a decir, bueno, pero ahora me tenés que compensar la gallina. Mi gallina vale lo que valen 10 gallinas. Y yo le digo, no, tu gallina no vale ni la mitad de lo que vale una gallina. ¿Sí? Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Y al no ponernos de acuerdo, vamos a correr el riesgo de caer en un círculo de agresión. ¿Cómo lo interpreta esto Locke? Que, bueno, el acuerdo no lo resolvemos, y entonces el ofendido, queriendo compensar ese agravio, cometa otra agresión hacia mí. Supónganse, venga y me raye el auto.
¿sí? Entonces yo digo, pero usted está loco, por una gallina me cayó el auto, la chapa de pintura me sale, no sé, 1000 veces más de lo que vale una gallina, entonces ahora te incendio la casa, ¿no? Y así, vamos escalando, ¿sí? En el nivel de agresión, fueron así unas escalas medias fuertes las mías, medias abruptas de unas escalas, pero bueno, no importa. Vamos escalando en el nivel de agresión, que inclusive, o sea, podemos eventualmente, no necesariamente, esto es un concepto que es importante que ustedes lo entiendan, que no es que necesariamente como en Hobbes se termina un estado de guerra, sí eventualmente, mientras no aparezcan terceros que medien en nuestro conflicto, podemos terminar en un estado de guerra. Pero es algo eventual, es algo que puede ser como que no, ¿sí? El hecho es que vamos a ir escalando nuestro nivel de agresión, hasta inclusive poder llegar a la muerte de alguien. Pero es algo eventual, no es que es algo así, ¿no? Me comiste la gallina, pum, te mato, ¿no? Vamos a ir escalando, también que yo insisto, de unas escalas medias brutales un poco, no di escalas medianas. Pero bueno, la idea sería como que ir desde cosas más suaves a, bueno, hasta que ya lleguemos a un extremo donde, bueno, donde podemos amenazarnos la vida del otro o directamente matarnos, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre según Locke. Entonces, solamente por eso, por la falta de un juez imparcial en el estado de naturaleza, sobre todo, surge la necesidad de un pacto. Y acá aparece una de las grandes diferencias entre Hobbes y Locke, e inclusive entre Hobbes y los demás. Porque tanto en Rousseau como en Locke, todos pactan. Acá sí pactan todos. Acá sí pactan todos. En Hobbes no. En Hobbes era necesario que alguien se quedara con suficiente libertad natural, ¿no? Con suficiente libertad absoluta para poder dictar las leyes y que fuera el soberano, entonces ese no tenía que pactar. En Hobbes tenía que ser de esa forma. Pero en Locke no. En Locke todos pactamos. ¿Por qué? Porque lo que se va a formar, y acá estaba un poco la pregunta de Luna, pero yo no te la podía responder ampliadamente, Luna, porque me faltaban pasos. Porque esa sociedad civil que se va a formar es una armonía, perdón, es una, ay Dios, es una monarquía, quise decir, parlamentaria. Es decir, que no es una monarquía absoluta, es una monarquía restringida por el Parlamento. ¿Qué es esto? Bien, se va a formar una monarquía, va a haber una monarquía, pero el monarca o la familia monárquica o real también pactó, o sea que está dentro del pacto y también tiene que obedecer a las leyes. Ahora bien, ¿cuál va a ser el rol de la monarquía según Locke? Ejecutar las leyes. Y para no caer en una monarquía como la hobbesiana, no es el rey el que puede dar las leyes, a menos que sea un caso extremo, que estemos en un asunto de vida o muerte, de algo inminente, entonces ahí, bueno, el rey puede dar un decreto, si no, no le corresponde al rey dictar las leyes, le va a corresponder dictar las leyes al Parlamento. ¿Y quiénes van a ser el Parlamento? El Parlamento va a ser, para decirlo de una manera sencilla, los representantes del pueblo. El pueblo cada tanto va a elegir, o va a elegir de forma vitalicia. En realidad la idea de Locke es que el pueblo elige de forma vitalicia determinados representantes para que hagan las leyes. Esas leyes que hace el Parlamento limitan el accionar del rey. El rey no está por fuera de lo que hace el Parlamento. Y un ejemplo claro de esta idea, si bien la monarquía parlamentaria que se vive en Inglaterra hoy en día es diferente, porque hay en realidad una monarquía parlamentaria combinada con una democracia, ¿sí? O sea, porque ahí aparece en la democracia actual, en el régimen actual de Inglaterra, lo mismo que de España, lo mismo que de Holanda, ¿no? Y de Suecia, de todos los países que tienen todavía monarquía en Europa, aparece la figura de un primer ministro, sí, que es el que tiene las funciones de rey,
y los monarcas quedan desplazados para las funciones diplomáticas, todo lo que sería más similar a lo que para nosotros es en nuestra concepción la Cancillería de Exterior, ¿sí? El rey queda en funciones de Cancillería de Exterior. Pero eso, bueno, fue una evolución del planteo original de Locke. Del planteo original de Locke, el monarca, ¿sí?, es el que ejecuta las leyes y el parlamento limita su actuar, ¿sí?, con las leyes que crea el mismo parlamento. Al punto que, por dar un ejemplo, como sigue esto así, más allá de los cambios que haya habido en el medio históricamente, los reyes de Inglaterra tienen un presupuesto dado por el Parlamento de Inglaterra año a año, del cual no se pueden exceder. Y una de las razones por las cuales en Inglaterra, salvo los que sean antimonárquicos, quieren a la reina actual, es porque la reina actual es muy austera con respecto al gasto público que le brinda el Parlamento. O sea, no derrocha y justifica, digamos, bien los gastos, ¿no? Al margen de que, bueno, la monarquía tiene su propia fortuna y sus propios negocios, pero la reina no abusa del presupuesto que le brinda el Estado, y eso es algo que, bueno, a los ciudadanos ingleses les agrada en líneas generales mucho, ¿no? O sea, salvo los que sean directamente antimonárquicos. Bueno, eso es un comentario al margen que digo, pero quiero decir que inclusive el gasto, ¿sí?, de la monarquía, o el gasto público de la monarquía, está reglamentado por el Parlamento. Acá no termina la cosa. Hace falta que se instituya un juez imparcial. El juez no puede ser ni el rey ni el Parlamento. Es decir, va a haber personas dedicadas a ser jueces imparciales. Es decir, que de esta manera nosotros, los ciudadanos, tenemos garantizados la resolución de nuestros conflictos, porque si hay algún problema entre nosotros, vamos al juez y el juez los va a resolver. Siempre va a haber alguien que pueda mediar entre nosotros y resolver los conflictos. Y entonces vamos a vivir mejor que como estábamos en el estado de naturaleza. Si bien en el estado de naturaleza no estábamos mal, desde la visión de Locke, en la sociedad civil vamos a estar mejor. Pero hace falta una monarquía no absoluta, sino una monarquía con funciones restringidas por el Parlamento. Esa es la idea de Locke. ¿Se entiende, gente, esto? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a dejar los encargos del viernes. Y antes que me lo recuerden, yo sé que todavía falta la explicación de Nietzsche. ¿Sí? Yo sé que falta la explicación de Nietzsche. No me olvide que falta la explicación de Nietzsche. Bien. Pero Nietzsche no les impide avanzar en la unidad 4. Les aclaro, les aviso. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer para el viernes? Igual ahora lo escribo en el miel. Van a ser todas las actividades de la guía de actividades, que son muchas. ¿Por qué no las di antes? Porque todas comparaban, o sea, hasta el punto 7 son todas comparaciones entre Hobbes, Locke y Rousseau. Y Rousseau no lo podíamos ver antes del viernes. Sí, entonces, bueno, por eso no las di antes. Las actividades que restan después son actividades de Marx, así que hacen todas. Van a tener bastante trabajo. Y van a ser, hay dos textos de Rousseau, que es el texto C y el texto D, y hay un texto, no, me parece que hay dos textos de Marx. Bueno, son breves igual esos textos. Lo largo es leer Rousseau y leer Marx. O sea, tienen bastante trabajo para el viernes. No se echen a la marchanta, no se echen, digamos, a fiaca. Vamos a abrir el Teams, vamos a terminar de ver la unidad 4 y vamos a ver Nietzsche. Si no llegara a poder dar Nietzsche, prometo dar Nietzsche sin falta el lunes que viene. ¿Sí? Si no llegara a poder dar Nietzsche el viernes, dado la magnitud de lo que tiene el pensamiento de Rousseau y el pensamiento de Marx, prometo dar Nietzsche el lunes que viene.
¿sí? Sin falta. Bueno, ¿alguna duda respecto de lo que hay que hacer? ¿No? Sí, profe, no Sí. entendí muy bien las actividades que hay que hacer para el viernes. O sea, ¿serían toda la guía de actividades? No Sí, entendí toda por la eso. unidad 4. Sí. Y se hacen 2 textos de Rousseau, ¿son de Rousseau era? Textos de Rousseau y si no me equivoco son 2 textos de Marx también, pero son breves, los textos son breves, lo que es largo es el apartado entero de Rousseau, que ahora no me acuerdo los números de apartado. Rousseau debe ser el apartado 6, 7 debe ser el cuestionario, 9 debe ser el apartado de Marx y 11 debe ser el cuestionario de Marx. No, digo, y 10 debe ser el cuestionario de Marx. Los textitos son cortos, lo que es largo son los apartados. O sea que tienen que empezar desde hoy. Si se dejan esta para el jueves no llegan. Si arrancan hoy, llegan bien. Bien, ¿alguna duda? No, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tenía dudas, pero tiene que ver con Nietzsche. Las había puesto en el foro de la clase pasada, pero Lo vemos el lunes. Lo vemos el lunes porque Nietzsche, había muchos errores en Nietzsche, muchos errores, y Nietzsche me lleva mucho tiempo. Entonces, para no seguir atrasando la comisión, decidí ponerla al día y que me quede pendiente Nietzsche. bueno, O sea, fue esa la decisión. Pero sí, quédense tranquilos que voy a hablar Nietzsche. O sea, no es que lo voy a dejar. Bien, ¿alguna duda de Hobbes, Locke y del contractualismo? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, entonces ahora voy a cortar, voy a poner en el miel lo que tienen que hacer y bueno, nos vemos el viernes. Espero el viernes poder dar Nietzsche, insisto, si no llego el lunes lo doy sin falta. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, Bueno. nos estamos viendo. Nos vemos el viernes. Disculpen los problemas que hubo hoy técnicos con... Quise hacer una mejora y bueno, no funcionó. Nos vemos. No pasa nada, profe. Chao. Buena semana. Gracias. Buena semana para ustedes también.